pensar en los sectores populares, en las necesidades de la gente y tomar medidas económicas al respecto, ¿no? Incluso si es posible lanzar un bono de emergencia en este momento frente a la desesperación de muchas familias, pues creo que hay que hacerlo. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. Bienvenido, doctor Ceballos, a Exitosa Perú. ¿Cómo está, Karina? Muy buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Primero, lo que acabamos de ver. ¿Qué daño se le hace a los niños, doctor Ceballos? No, sí, es lamentable, ¿no? Y ahí el Ministerio de Educación tiene que actuar de manera más diligente, más rápida para agilizar y sobrellevar estos problemas, ¿no? Es importantísimo que los niños retornen a clases, ¿no? La verdad que la pérdida que hemos tenido por la pandemia de ausencia presencial, no se va a recuperar fácilmente, así que no creo que sea conveniente perder tiempo, creo que hay que tomar las decisiones necesarias y empezar las clases, ¿no? Y este decreto de inmovilización, ni siquiera en la época de terrorismo vimos que se cortaban las clases, ¿no? Es decir, ya se expandió a un encarcelamiento de todos, hasta distritos que no tenían nada que ver porque habían sido piquetes en realidad identificables, ¿no? Focalizados. No, sí, bueno, yo justo publiqué un tuit al respecto donde me parecía que encerrar a toda la población de Lima y Callao no era una decisión muy adecuada, ¿no? Que de alguna manera esto significa que la estrategia no ha funcionado, ¿no? De permanentemente estar en contacto con la población, de tomarle el pulso a la situación y tomar las medidas necesarias para evitar situaciones como la que se están presentando en este momento, ¿no? Creo que es momento de abrir el diálogo, hacerlo transparente y sobre todo un diálogo que traiga soluciones, ¿no? Y no ceder tampoco a chantajes, sino realmente pensar en los sectores populares, en las necesidades de la gente y tomar medidas económicas al respecto, ¿no? Incluso si es posible lanzar un bono de emergencia en este momento frente a la desesperación de muchas familias, pues creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero hay que tomar medidas concretas porque la indignación popular no es gratuita, no es fabricada, más allá de que haya sectores que quieran aprovecharse. Creo que efectivamente hay una situación muy delicada, la gente está muy molesta, muy fastidiada, no alcanzan los sueldos y hay que tomar medidas concretas para resolver esta situación de los sectores más pobres. Esto podría ser el principio del fin del gobierno del presidente Castillo, porque es el pueblo. Es el pueblo que ha salido fastidiado por este encierro, porque en pandemia, usted nos explicó aquí, la gente es informal, vive del día a día, cómo se le encierra y así, en esas condiciones, sin ningún tipo de explicación. Cómo se mete nuevamente a los niños a la virtualidad, cuánto daño se hace. Me acuerdo que cuando se iban liberando algunos temas por el tema de pandemia, se ponían más flexibles las restricciones, para regresarlas era todo una explicación a la sociedad, pero esta vez no se hizo así. ¿Podría ser que el mal camino va a terminar con este gobierno de todas formas? Ojalá que finalmente se imponga la cordura y estos problemas se puedan superar, ¿no? Porque yo creo francamente que lo que necesitamos es una profunda reforma política y del Estado, ¿no? No creo que solo, se va a Castillo, llamamos elecciones y vamos a estar mejor todos, ¿no? Puede ser que estemos peor. Creo que esto tiene que ir acompañada a la solución de profundos cambios en el país. Hay una ruptura entre los que toman las decisiones y la población que no es de ahora y hay que armar esto de nuevo, ¿no? La gente tiene derecho a ser escuchada, la gente tiene derecho a fiscalizar a los que elige, la gente debe tener derecho a revocatorias. Hay que reformar el sistema político para elegir mejor, para que exista un mejor control y un respeto permanente a la población, ¿no? Un cambio de la Constitución creo que se impone, que es un proceso, pero que hay que iniciarlo. Pero nadie lo pide en este momento. Reforma política. Y usted debe coincidir conmigo que en este momento nadie lo está pidiendo, ni en las protestas ni en ningún lado. No, pero no es un problema de si lo piden o no, es que es evidente que aquí hay temas que están limitados por la actual Constitución. Una de ellas es asegurar que
por ejemplo, el traslado de los impuestos que se están retirando para combustibles y para los alimentos, pues lleguen efectivamente al ciudadano. Las posibilidades de control del Estado de esto son sumamente limitadas. Sí, pero eso no se puede con cambios constitucionales, en realidad con reformas constitucionales, porque para cambiar una constitución hay un momento constituyente y ese momento constituyente obviamente no hay en nuestro país. Ayer nadie por supuesto, hablaba de eso. Pero sí hay que, no se trata de que la gente diga vamos a cambiar la constitución, sino que hay elementos objetivos que nos indican de que es necesario revisar cuál es el rol del Estado en el control de las necesidades fundamentales de la población. No puede haber una liberalización, por ejemplo, en lo que tiene que ver el transporte. No puede ser que en la comercialización de los alimentos o los combustibles el Estado prácticamente no pueda intervenir, ¿no? Entonces me parece que hay que revisar, igual que en la elección de los representantes, ¿no? Muy bien. A mí me parece que todo lo que existe se puede mejorar, por supuesto, y que cuando llegue el momento que todos los peruanos se haga una constituyente en este momento, a mí me parece que no está, pero yo le quiero preguntar más, porque estamos en pandemia, estamos en un momento que el presidente dice, ¿sabes qué? Vamos a meter a los niños a la virtualidad, vamos a encerrar a la gente cuando no tiene que comer, cuando su salud mental está muy afectada y no hay ministro de salud. Ahí no hubo el peso también de que el ministro de Salud le diga al ministro de Educación, oye, un ratito, acá hay una afectación. Tampoco hubo el peso de las medidas tan drásticas que dio y que después él mismo tuvo que traerse abajo del presidente sobre la inmovilización. Ya tenemos varios días sin ministro. ¿Qué significa esto? 6 días, ya casi una semana. Sí, bueno, es evidente que necesitamos que se designe al ministro, ¿no? Porque esto de alguna manera retrasa la toma de decisiones en áreas claves del Ministerio de Salud. Es como tener un barco y está manejándolo el segundo a bordo o el tercero a bordo y no el capitán, ¿no? Así que hay que acelerar efectivamente la designación de un ministro de Salud, pero sobre todo hay que elegir bien, ¿no? O sea, no vaya a ser que porque nos apuremos después estemos lamentándolo, ¿no? Creo que el presidente debería tener una ronda de conversaciones con colegios profesionales, con instituciones científicas, para ir afinando quién puede finalmente tomar el control del Ministerio de Salud. Pero se han dado algunos nombres. Se han dado algunos nombres. Portalatino, la congresista Portalatino, que es de Perú Libre y que es cercanísima a Cerrón, ha sido una de las primeras voceadas, es médica, creo, y también tiene algunos estudios o doctorados, diplomados, no sé, en gestión pública. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que esta es una decisión del presidente. Yo creo que se debe priorizar primero la capacidad de consenso que puedan tener que pueda tener el que esté al frente del Ministerio de Salud, la calificación técnica, la orientación política, entendiendo la salud como un derecho. Y sobre esa base, pues, designar, ¿no? Buscar niveles de confrontación, ¿no? Me parece que pensar que el Ministerio de Salud tiene que ser dirigido por alguien de un partido político específicamente, más allá de su calificación técnica, no es un buen consejo. Está bien, puede ser de Perú Libre, puede ser del partido que, digamos, simpatice con la orientación del gobierno, pero tiene que tener calificación técnica, tiene que tener la pausa y el consenso y el prestigio que se necesita dentro de los colegios profesionales y las instituciones de salud, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Por lo menos trabajar en esa dirección, porque si no vamos a tener más de lo mismo y eso no es lo que quiere la gente ni lo que necesita la salud en el país. ¿Y qué significa para nuestro país que en estos últimos meses me parece que han hecho un estudio entre enero y ahora, se ha bajado, así ha caído 45% la vacunación? Es decir, y yo no estoy diciendo que desde enero, sino en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Nos falta la tercera dosis, ya vamos a empezar la cuarta, pero hay una población que no está inmunizada. No, esto está claro, ¿no? La experiencia, por lo menos cuando estuve en el Ministerio de Salud, y no es mi experiencia personal, es la experiencia de un equipo y de miles de trabajadores, fue pasar de 17% a 84% de población vacunada, lo que nos impidió
que la tercera ola no golpeara, pero después es evidente que hay una desaceleración, hay una disminución del ritmo de la vacunación. Tiene distintas razones, ¿no? En primer lugar, el Ministerio de Salud me parece que perdió fuerza en su liderazgo, se tuvieron medidas concretas que golpearon al proceso de vacunación, como el despido. El Colegio de Enfermeras lo ha señalado, más de 10.000 enfermeras, que la mayoría eran parte de brigadas de vacunación, la falta de un mensaje a la población que le transmita la preocupación de avanzar hacia una tercera dosis como un reaseguro frente a la posibilidad de una cuarta ola, de una quinta ola, entre otras medidas. La estrategia de ir casa por casa se fue descuidando, y también objetivamente pues la población se sentía más segura luego de la segunda dosis, y eso le quitó, digamos, cierta frescura a la vacunación, que habíamos tratado de implementarla con festivales, con una serie de medidas para hacerla atractiva la vacunación, ¿no? Creo que se está haciendo ahora un esfuerzo por retomarla. Ojalá que sea así, ojalá que efectivamente recobremos el ritmo de la vacunación, porque si bien la tercera ola está en franca retirada, no quiere decir que no puede venir una cuarta ola. Puede venir, y el mejor reaseguro que tenemos es la vacunación, porque se disminuye el ritmo de contagios también. Así que la vacunación es clave que la tengamos presente, sobre todo porque es lo que nos ha permitido la propia reactivación económica, y que ahora, a pesar de la crisis, pues tengamos, digamos, de alguna manera algunos indicadores en relación con América Latina que son alentadores, ¿no? Ajá. Usted, además de médico, usted es político también, porque ha entrado en la política, ha sido ministro. ¿Qué le parece, qué podría decir, aportar para que este gobierno, que parece que está enjaulado en protestas sociales, ¿no? Me ha dicho de un bono, pero también un bono tenemos de dónde, qué otras estrategias, porque la estrategia de comunicación también me parece que está fallando. ¿Qué le parece? 3 pilares para que salga de esto. La gente no le cree a Pedro Castillo. Bueno, este es un primer momento, un primer elemento, que es la credibilidad en el presidente y en el gobierno, ¿no? El presidente llegó con un mensaje, que algunos pueden compartirlo y otros no, Karina, pero es un mensaje de una serie de cambios, de un rumbo, de un camino, que lo reafirmó en el Plan Bicentenario el 28 de julio. Esto no se ha cumplido. Lo que hemos tenido es un desandar en el propio gabinete, y un alejamiento del gobierno de los sectores populares. Yo creo que un primer elemento es retomar un diálogo franco con los sectores populares, con el pueblo. El presidente tiene que empezar a dar la cara con mucha franqueza, señalar las cosas que están bien y las cosas que están mal, y conversar con el pueblo y confiar en el pueblo y apoyarse en la honestidad de la mayoría de los peruanos. Estos actos vandálicos que hemos visto en la calle no reflejan la opinión y el actuar de la gran mayoría del pueblo peruano. Son gente que se cuelga de las protestas, o alguna gente que intencionadamente trata de aprovecharlas, pero hay que confiar en la gente, hay que dialogar. Este es un primer elemento, ¿no? Dar la cara, que los ministros vayan, que se acostumbren a conversar con la gente, a ir donde están las situaciones más donde difíciles. Las papas queman, donde las papas pero queman. con soluciones, no a mecer a la gente. La gente no cree, entonces hay que ir con soluciones. Y la segunda cosa, me parece que hay que retomar las promesas que el presidente dijo. No quiere decir, cuando me hablaba de asamblea constituyente, que esto se va a hacer ahora, en 2 días, en 3 días. Por supuesto que no, ni tampoco con una asamblea constituyente vamos a resolver el problema de acá a un mes. Pero hay que retomar el camino y las promesas, manejarlas con mucha firmeza, ¿no? Muy bien, y evitar gabinetes que sean por acuerdos políticos. Muy bien, ha quedado clarísimo. Me tengo que ir a una pausa comercial. Muchas gracias por su opinión.